Antes de comenzar el video quiero decirles que ya están activas las membresías del canal. Espero te gusten los beneficios. Capítulo 20. SH. Reinicio 20º capítulo. El objetivo principal de Akatsuki es la captura de Bijous. Tembló la voz de Jiraiya, mientras miraba fijamente la mirada fría y endurecida del Raikage. Una vez que captura un Jinchuriki, generalmente les toma 3 días extraer el Bijou de uno mismo. Luego, el anfitrión muere, el reloj en la pared del Raikage dejó de hacer tic-tac, la electricidad obstruyó sus delicados sistemas, si Shinkansen vio nubes rojas en ropa negra, entonces es Akatsuki, y Yujito puede estar en grave peligro. El Toad Sage terminó de hablar, mientras el alguna vez orgulloso Raikage, se puso de pie en silencio, su dedo derecho tocó suavemente el botón para llamar a su secretaria. Samui, dijo, haz que Beidaru y llamen, añadió. Jiraiya-san, ¿has venido a traerle flores? Inquirió el Raikage, su mirada demorándose por un breve momento en una especie de ramo de flores, que estaba apretado con fuerza por la mano derecha del sabio. Bueno, no puedo quitarme la culpa, susurró el sabio, si tan solo hubiera sido un mejor padrino, tal vez todavía estaría vivo, si lo hubiera hecho entrenar un poco más, tal vez hubiera resistido un poco más. Oportunidad contra eso, la última palabra fue escupida con ira, ya que por un breve instante, un destello de ira se elevó en el rostro del Raikage, antes de disminuir, de regreso a su rostro ligeramente afligido. El 10 de octubre también llegará pronto, siguió hablando el ermitaño, no puedo dejarlo solo en su cumpleaños, ¿verdad? Puedes tener razón, solo espero que Yujito no haya tomado el camino más fácil. Ella sonríe solo ese día, y apenas, habló el Raikage con el ceño fruncido, antes de sacudir la cabeza, dejando que pasó su mano derecha por su cabello. 3 años, supimos cuando Kuro nos lo dijo, pero nosotros, no queríamos creer. Hasta que encontramos ese lugar, toda esa sangre, los sellos, la transferencia, la puerta se abrió lentamente, tanto Killer B como Darui entraron, se detuvieron por un breve segundo, mirando la tensión y el dolor que parecía estar inundando la oficina. Se miraron el uno al otro por una breve mirada, y entendieron sin hablar, cuál había sido el tema de la discusión. ¿Llamaste hermano? B murmuró, levantando su puño derecho, mientras el Raikage respondía con un puño lento, más por costumbre, que porque realmente quisiera responder. Yujito ha sido capturada, dijo el Raikage, estaba con su escuadrón patrullando las playas al este de Kumogakure y fue capturada, su equipo logró ponerse a salvo, aunque gravemente herido, agregó. Shinkansen corrió todo el camino hasta aquí para informarnos, antes de colapsar por el uso excesivo de subversiones Swift. Mientras señalaba eso, preguntó Darui. ¿Tenemos algo sobre los secuestradores? Estaba visiblemente tenso. Los secuestros estaban desde hace mucho tiempo en la parte superior de la lista de cosas que más odiaba. Se hacen llamar Akatsuki, dijo Jiraiya, secuestraron a Jinchuriki para robar su Bijou. Ante eso, el rostro de B se volvió amargo, se necesitan 3 días para realizar la extracción, luego, el anfitrión muere, una pequeña chispa voló de B a Darui y al revés. Deberíamos obtener a C para esto también, dijo Darui en voz baja, pero la mirada en el rostro del Raikage y de B le dijo mucho. C se había culpado a sí mismo desde ese día, era uno de los mejores ninjas sensores de Kuno, pero una vez que perdió el rastro del niño y no pudo encontrarlo hasta que fue demasiado tarde, simplemente no pudo soportarlo más y comenzó a tomar el control. Autopista del infierno para ninjas. Misiones en solitario de rango S. Y aún no había fallado. Está en otro, completó más de 100 en 3 años, creo que le haría bien, pero no puedo contactarlo hasta que regrese, dijo el Raikage. Justo en ese momento, B aplaudió. Manos juntas, no tenemos tiempo para deprimirnos. Ahora tenemos que mantener la esperanza. Vámonos y encontremos a nuestro gato. Y luego hablaremos con Akatsuki. No dijo nada, pero volvió a golpear a Bro, quien se lo devolvió. Agitaré mi red de espionaje hasta que encuentre una pista, con suerte podremos encontrar una base, o algo así. Con esas palabras, Jiraiya se despidió, caminando lentamente hacia el frente del ramen de Ichiraku, que tenía un asiento vacío. Reservado en él. Jiraiya-san, por favor entra, mientras Teuchi decía que, al ver al sabio Sapo frente a él, el ermitaño no pudo evitar sentarse en uno de los lugares libres, pero no en el reservado, nunca en el reservado. Oye Teuchi-san, ¿cómo te trata la vida? El viejo vendedor de ramen se rió, mientras tomaba la orden del sabio. Todo está bien, al principio fue divertido ver cómo la gente pensaba que el ramen sabía amargo. Akaku podría haber preguntado sobre el ingrediente secreto, ¿sabes?
No era un gran secreto, una pequeña risa, como Aya me entró desde atrás, empujando un vagón de entrega de comida para llevar. Padre, tengo un pedido de ramen para la colina de las serpientes, no debería tomar mucho. Cuando la niña dijo eso, luego sonrió y saludó al sabio, antes de comenzar a usar los músculos de su brazo para ella. Entrenamiento diario. Debería pasar y ver a Kuro también. Le dieron una estatua al chico, algo así como en Konoha, ¿sabes? Teuchi reflexionó sobre la idea de ir allí también, pero la dura caminata fue demasiado para él. Los huesos del anciano, y mientras estoy en, Jiraiya no terminó la oración, ya que alguien se sentó en el asiento reservado. Ese asiento está ocupado, señor, dijo Teuchi, debe tomar otro. El ninja en cuestión, un hombre con un protector de niebla en la frente, miró frente a él por un segundo, su espada ancha en la espalda se cernía amenazadoramente sobre el formulario. Del vendedor de ramen. Jiraiya se tensó, pensando que tendría que ponerlo en su lugar, pero el hombre no dijo nada, intercambió asientos en silencio y ordenó su propia comida. ¿El Sanin Jiraiya, no? Preguntó el hombre, su mitad inferior de la cara cubierta con vendas, mientras el ermitaño entrecerraba los ojos. ¿Por qué Zabuza de la niebla oculta preguntaría eso? ¿Y qué estás haciendo aquí? Mientras Jiraiya preguntaba eso con curiosidad, el espadachín de la niebla habló en voz baja. Conocí a un hombre durante mi viaje. Nos desafió a mí y a mi aprendiz a una pelea y ambos perdimos. Lo siguiente que sabemos es que nos traerá de regreso a la niebla, donde fuimos buscados, para ser perdonados, se rió Zabuza. Eso, y ahora estoy aquí escoltando al embajador de Kirigakure a una reunión con el Raikage, ese hombre, era algo más. ¿Y por qué me traes esto a colación? Preguntó Jiraiya. Bueno, por una vez, luchó con técnicas de serpientes prohibidas, y por segunda vez, él no era Orochimaru. Ante esas palabras, los ojos de Jiraiya se abrieron. ¿Quién podría ser? Pensé que te gustaría la información, yo soy un shinobi reformado después de todo. Cuando llegó su propio ramen marino, Zabuza comenzó a comer a un ritmo lento y sereno. Bueno, tenía que ser un hombre realmente extraño. Los ojos de Jiraiya captaron a una kunoichi de cabello púrpura que caminaba tranquilamente por el camino de Kuno, comiendo dangos, y la llamó Mitarashi-san. Pagando su ramen, corrió detrás de Kunoichi, quien parecía indeciso mientras sostenía un kunai en una mano y un shuriken en la otra. Anko se detuvo por un momento, dándose la vuelta con su habitual gabardina beige y camisa de rejilla, con su falda marrón oscuro, y luego decidió arrojar al Sanin tanto el kunai como el shuriken, que el anciano atrapó sin mucho problema. El sapo pervertido. ¿Qué quieres? No voy a los baños contigo en la ciudad. Respondió ella, mostrándole la lengua, antes de mirar el ramo de flores en la mano del sabio. Ante eso, su mirada se entristeció. Por favor, es importante, suplicó Jiraiya, mientras se acercaba a la kunoichi, que todavía estaba en el proceso de buscar más armamento letal en su abrigo. ¿Conoces a alguien, excepto a Orochimaru? Se tensó, su mirada se estrechó mientras miraba a Jiraiya, que puede usar técnicas de serpiente. No tú, por supuesto, alguien más, un hombre. ¿Cuál era su descripción, Zabuza? Mientras el sabio sapo gritaba que desde el camino hasta el espadachín de la niebla, el hombre puso los ojos en blanco, pagó su ramen y se dirigió hacia el sabio. No lo sé. Estaba cubierto con un abrigo blanco y negro que ocultaba todas sus facciones. Sé que era un hombre por la forma en que hablaba. Sin embargo, le brotaron serpientes de la espalda y de los antebrazos, e incluso de la tierra. Nos mantuvo a punta de espada antes de que pudiera cambiar con un clon de agua, y eso fue velocidad, Jiraiya, no técnicas llamativas, pura velocidad. Mientras Zabuza hablaba con reconocimiento al hombre con el que luchó, el sabio sapo se volvió hacia Anko, que se puso a pensar. No puede ser él, susurró, golpeándose la frente con la palma de la mano. No es él, no hay manera de que sea él. Vamos cerebro, inventa a alguien más. Se abofeteó a sí misma, solo para asegurarse, antes de susurrar, tiene que ser el niño. Pero él es, susurró Jiraiya, palideciendo. ¿Muerto? Lo sé, maldita sea Kami, lo sé, respondió ella, chasqueando al anciano, pero él es el único al que he visto brotar serpientes por la espalda. Orochimaru nunca confió en nadie más que en sí mismo con su espalda. Así que, solo vi al chico hacer eso, durante la pelea contra el tipo Hyuga. Tengo la grabación de ese combate, ¿sabes? Edición especial, incluso tengo 5 minutos en el asedio de Konoha, dijo, su voz se fue apagando lentamente. Bueno, tengo que irme ahora, él está muerto, así que tiene que ser otra persona, y mi estúpido cerebro no puede pensar con claridad sin alcohol. Con esas palabras finales, Anko se giró.
alrededor, para llegar a su apartamento en Kumo. Necesitaba sake, mucho sake. Recordó cuando había llegado. Había estado alegre, pensando que el niño pequeño necesitaba algo de anko bondad, y dangos, muchos dangos. Ella no sabía que había un puesto de dango en Kumo también, así que había venido preparada para el largo invierno, como había llamado en Roma al programa de intercambio. Había llegado a la oficina del Raikage y, en cambio, la habían llevado a dar un paseo con Nibijin Churiki, la mujer que parecía más muerta que viva. Ella se había reído, lo recordaba claramente, se había reído cuando le habían dicho que el niño había sido secuestrado de nuevo, le había asegurado a la mujer rubia, eran Suone-chans, no había forma de que él disfrutara de dos hermanas meditando sobre ella. Él, estaba bien y se iría a casa. La había tranquilizado estúpidamente y esperaba tener razón. Ella había estado tan equivocada. La princesa del país de las heladas, Koyuki, había encontrado algo después de meses de búsqueda, una cueva bien escondida, que no tenía salida visible, y un cadáver dentro, estremecido, destruido, ensangrentado, quien lo dejó allí lo había colocado cruelmente bajo pesadas cadenas y ataduras, y había realizado algún tipo de ritual. Anko había llegado diciendo lo espeluznante que era, esa cosa ensangrentada, de no más de 14 o 15 años, lo había dicho tratando de animar a uno de los chicos del equipo de Yujito, que parecía casi vomitar. No se le había ocurrido. No hasta que vio una cuna cerca, no hasta que escuchó a Yujito gemir, mientras olfateaba un pequeño trozo de tela. No hasta que Nibijin Churiki se puso a llorar sobre el cuerpo llamándolo con su nombre, Naruto. Ella había bebido sus penas, sola o con el Nibi, incluso el Raikage había bebido una vez hasta que se cayó, haciendo temblar toda la barra cuando tocó el suelo. Ahora ya no había para ella un bulto de alegría, y el cadáver había sido enterrado. Hacia allí iba cuando el sabio sapo la detuvo. Esa era su rutina diaria. Primero fue a la tumba, luego fue a trabajar, luego fue a comer dangos cerca de la tumba, luego volvió al trabajo y luego cenó cerca de la tumba. Habló con él, con la esperanza de que apareciera diciendo que debería dejarlo descansar en paz. Ahora, sin embargo, necesitaba más sake antes de ir a su tumba, y si todavía estaba vivo. Pero la prueba de sangre, la prueba de ADN, la sangre era suya, al igual que el cuerpo, ¿cómo pudo haber hecho eso y sobrevivir? Alguien hacía frío. Había estado a gusto en el frío durante mucho, mucho tiempo. Ahora, lo molestó. Odiaba el frío. Su mano se deslizó lentamente dentro de los guantes, uno negro y otro blanco. Lo verían venir y descubrirían que no había forma de que los dejaran sin castigo. La tierra le ha llamado cuando él la había preguntado. El viento le había llevado los olores y no había manera de que los dejara ir. Lo había pensado, había estado viajando un poco antes de decidirse por él. Entonces, lo había sentido. Es por eso que, al ver el extraño sello Fuinjutsu frente a él, no pudo evitar entrecerrar los ojos. A primera vista, era normal. 9 puntos, fácil de ver para cualquier Jounin de nivel intermedio y para los Chunins más hábiles. Ese era el truco, como en tinta casi invisible, 8 puntos más se ocultaban a la vista, llevándola a 17 puntos, tanto secretismo, tantas ganas de ocultarle algo. La roca frente a él estaba muerta, una barrera, obviamente, podía sentir el chakra moverse a través de la roca, fortaleciéndola, podía sentir a los dos hombres detrás, haciendo su trabajo en algo que él no iba a dejar quedar impune. Siseo, ya que hablar era algo que rara vez usaba, recientemente. Una serpiente blanca se deslizó lentamente fuera del cuello de su gabardina de escamas blancas y negras, moviéndose silenciosamente hacia su mano derecha, dándose la vuelta solo para silbarle, estaba en silencio, en el pequeño claro. Luego, el hombre movió ágilmente su mano sobre el sello, recorriéndolo con cuidado, sustituyendo las variantes, recalculando sus prerrogativas y, al final, susurrando el código escondido dentro de la roca misma. Fue fácil, cuando podías ver el chakra rodar dentro de la piedra, podías ver cómo reaccionaba al bien y al mal, podías sentirlo brillar a tu alrededor. La roca se abrió y se encontró con dos personas. Uno tenía una guadaña, con hojas rojas y vestía una túnica compuesta de nubes rojas con bordes blancos, fue gracioso como notó el arma primero, y la apariencia después, cabello plateado a media longitud, ojos morados, mientras que el otro no. Parecía tener armas, y eso lo marcaba como más peligroso a sus ojos. Era más alto, una capucha blanca y una máscara negra que ocultaba la mayoría de sus rasgos, a excepción de sus ojos, una especie de pupila verde gigante y esclerótica roja. En su cabeza, usaba el protector de frente Takigakure, pero había sido cortado por la mitad.
Acostada en el suelo estaba Nibi Jinchuriki, había sido duramente golpeada, pero aún estaba viva. Él les había impedido continuar con la extracción, y cuando el flujo de chakra regresó al cuerpo de Jinchuriki, ella volvió a respirar con regularidad. Los dos se giraron para mirar al intruso. Lo habían sentido, pero habían pensado que tomaría más tiempo abrirse paso, tiempo suficiente para terminar, al menos. Hashin-sama quiere tu cabeza. Joder, Hashin. ¿Por qué diablos nos interrumpiste, Tu tablero de ajedrez ambulante. Mientras el peliverde hablaba en fuertes gritos, agarrando su guadaña, el individuo en cuestión sintió un matiz de molestia, ya que se volvió hacia el otro. Destruí tu aldea, dijo, quitándose lentamente la capucha, pero traje algo bueno conmigo. El hombre estaba de pie en sus 25, 26 tal vez, su rostro no tenía marcas de bigotes, pero tenía un color azul oscuro. Ojos, bordeando el morado, ya que su cabello tenía el color del cabello teñido de rubio rojizo. Pequeñas escamas blancas y negras, en sus mejillas se erguían, mientras sus dos antebrazos estallaban en dos serpientes, tan altas como él, una negra y la otra blanca, que silenciosamente caían al lado del hombre. No tengo afiliación con Taki, pero Idan trae un punto, por una vez. No apareces en el libro de bingo. ¿Por qué molestarse en que te maten? Habló el otro hombre, mientras se quitaba la túnica. Kakuzu no era tonto, reconoció el silencioso poder retumbando. ¿Qué tomó el hombre de Takigakure que él no tomó? El corazón del anciano había sido tomado por él, ya que las técnicas prohibidas, ¿qué podía quedar? Hashin quiere su cabeza. El otro hombre habló, lanzándose directamente, guadaña de 3 hojas en la mano, antes de detenerse a mitad de camino y dejar que se balanceara, gracias a la cadena unida al mango. La hoja se clavó profundamente en el cuerpo, solo para desaparecer en una bocanada de humo, las dos serpientes saltando hacia atrás, silbando lentamente. Mal hablado, habló el hombre, en un parpadeo estando detrás del hombre de la guadaña, y crudo en tus formas de Kenjutsu, bromeó, antes de arrodillarse, para evitar el movimiento hacia atrás de la guadaña, como Kakuzu, de su mano. Lado, simplemente se lanzó hacia adelante, su puño derecho impactó contra el del hombre frente a él, quien rápidamente hizo que las serpientes salieran de él, para empujar al miembro de Akatsuki, quien saltó hacia atrás para evitarlos, y luego rápidamente se hizo a un lado. Para evitar que los ninjatos salgan de la boca de las serpientes. Idan tomó la señal para dejar que su guadaña cayera sobre el cuerpo, tenía que ser el verdadero, puff. Creo que voy a seguir acosándote por un tiempo, dijo el hombre, desde el lado de la caverna, mientras otro vestido de manera similar aparecía justo encima de uno de los dedos de la estatua de madera, o tal vez, un tercer clon. Dijo, voy a poner fin a esto. Idan. Agarra a la mujer, te cubriré. Los puntos de Kakuzu, que generalmente mantenían sus extremidades unidas, se deshicieron. Hashin-sama quiere que yo lo mate. Uno de ellos tiene que ser real. Idan gritó mientras cargaba ciegamente contra el más cercano, quien saltó en el aire para evitar el primer golpe, y cuando el segundo vino desde abajo en un movimiento ascendente, una serpiente brotó de su espalda, mordiendo el pequeño espacio entre la guadaña. Espadas y empujando al hombre fuera del camino de la hoja, mientras los kunais volaban de las serpientes que brotaban del shinobi blanco y negro, aterrizaron en Idan, quien se rió entre dientes. No me van a hacer daño, mierda. Soy inmortal. Por Hashin-sama lo mataré. Raiton. Jian. De los brazos de Kakuzu brotaron rayos eléctricos que se precipitaron hacia sus objetivos previstos, los dos clones del lado que se habían estado moviendo para ayudar al Jinchuriki caído. Fue entonces cuando la serpiente blanca y negra que el hombre había dejado caer decidió actuar. El primero arrojó una fuerte onda de aire, contrarrestando la electricidad del Raitón, aislándolo de dañar físicamente al hombre, mientras que el otro lo devolvió con un aliento de fuego, enviándolo directamente a Kakuzu. Toton. Tomu. Cuando la piel de Akatsuki se volvió negra, el fuego pasó sobre él, quemando su ropa, pero no su cuerpo, y revelando 4 horribles máscaras en su espalda, y su cuerpo cubierto de puntos. Creo que cosiste otro justo ahí, la serpiente blanca se burló del miembro de Akatsuki, quiero decir, ¿tan pequeño? ¿Estás bromeando? Silencio Yami-chan, el chico malo es incapaz de prestar atención, pobrecito, debe haber dolido para suturarlo, mientras hablaba la serpiente negra, los dos menospreciaban a Kakuzu, Idan estaba luchando contra el clon, mientras que los dos ilesos. Uno comenzó a dibujar sobre focas, antes de agarrar el Nibi Jinchuriki y gritar. Gyaku Kuchio Senojutsu. Maldición.
Mientras las dos serpientes se dispersaban en humo, junto con los clones del hombre y del Nibi Jinchuriki, Kakuzu e Hidan gritaban maldiciones, ya que tenían que comenzar su búsqueda, otra vez. Esto es completamente tu culpa. Patética excusa de creyente. Kakuzu apuntó con su dedo a Hidan, quien gruñó de vuelta. Hashin-sama los quiere muertos. Joder, Hashin. Dame algo para trabajar en Hashin-sama. Mientras Hidan maldecía hacia el cielo, nada, obviamente, pasó. Tenemos que conseguir el Nibi, antes de que el jefe te castigue. Kakuzu respondió. Yo. Fue tu culpa, maldito cabrón. Por Hashin. Cuando Hidan trató de balancear su guadaña hacia la cabeza de Kakuzu, el hombre la bloqueó con facilidad. Es tu culpa por ser un incompetente. Estaba claro que el verdadero era el que estaba en la entrada de la cueva. Tuviste que luchar contra el clon con tu guadaña, Mientras Kakuzu arrojaba sus hilos al brazo de Hidan, comenzó a coser la boca del hombre. Ahora cállate maldito tonto y vámonos. Hidan siguió murmurando maldiciones y Hashin-sama mientras le cosían la boca, antes de seguir a su compañero. Kakuzu daba miedo, pero también fue el único del equipo que pudo coserlo cuando sus extremidades se separaron. En algún lugar Yujito abrió lentamente los ojos. Recordó pelear con todas sus fuerzas contra dos tipos en la playa, tener que mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que su escuadrón escapara. Shinkansen fue enviado a correr a la aldea, esperaba que estuvieran bien, Ayari podía esconderse bastante bien ahora, prácticamente incluso a simple vista, y Mogura, en realidad era un armatoste andante de fuerza y garras metálicas. Estaba orgullosa de ellos, pero no gritaría demasiado. Ni acercarse demasiado, ya no. Ella también los perdería, por la guerra, por los secuestradores, por algo. Vio el techo, parecía una cueva. Sintió la necesidad de vomitar sus entrañas, pensamientos y recuerdos a la deriva, un cuerpo envuelto en pesados vendajes, sangre y lo peor de todo, a quien pertenecía el cuerpo. Le había vuelto a fallar, debería haber seguido buscando, y podría haberlo alcanzado, si hubiera seguido buscando. Seguramente lo habría encontrado. En cambio, había muerto, solo, en esa cueva, aplastado bajo un peso increíble cuando el dolor se apoderó de él cuando le extrajeron el Kyuubi. Cuando esos tipos habían venido con las mismas intenciones, había pensado que finalmente sería una venganza. Ella había hecho todo lo posible, luchando contra ellos, pero no murieron. Finalmente había cedido. Si no podía vengarse en este mundo, entonces tal vez vería a su Otouto en el otro mundo. Entonces, ¿por qué había una sensación de dolor? El dolor era cosa de vivos, no de muertos. ¿Era esto el infierno? ¿Tanto pecó al llorar por su hermano? ¿Maldijo demasiado a Kami? Empezó a sollozar lentamente, y eso, atrajo la atención del hombre que estaba a su lado, quien probablemente la había salvado. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero lo más importante, ¿quién? Apenas podía sentir todo su cuerpo, el dolor se disparaba desde cada miembro y su columna se negaba a levantarse. Tuvo que ponerse de pie, pues lo único que vio fue la espalda del hombre, un hombre alto, de hombros anchos, cuyo cabello parecía rubio, pero como solo la luz de una pequeña fogata cercana lo iluminaba, parecía reverberar con tonos rojizos. La parte trasera de su manto decía el kanji de Sage, ya que en verdad, no era precisamente un manto en blanco y negro, sino más bien el motivo entrelazado de serpientes, en blanco y negro, que desprendía dicha ilusión. El hombre siseó, por un momento, antes de seguir cocinando en la fogata, parecía que tenía algo listo para la cena o el almuerzo, al estar en una cueva no tenía idea del tiempo que hacía afuera. ¿Cuánto había sido noqueada? Te hice una pregunta, habló el hombre, lentamente. ¿Eh? Murmuró Yujito, antes de que el hombre gruñera lentamente algo en una serie de silbidos. Lo pregunté en lengua de serpiente, ¿verdad? Demasiado tiempo sin contacto humano, el hombre se dio la vuelta, mostrando sus ojos morados, al menos en la oscuridad parecían morados, su rostro parecía duro y viejo, para alguien que no tenía más de 25 años, tal vez. Llevaba el mismo patrón de serpientes blancas y negras como una chaqueta, en el frente, y una camisa marrón y verde debajo de todo, que normalmente estaría fuera de la vista debido a la chaqueta blanca. Sus pantalones parecían negros, con un extraño motivo de escamas. No te estoy agradeciendo con eso, pervertido. Yujito chilló, antes de toser violentamente por el dolor. El hombre la miró perplejo, antes de volverse hacia su estofado. Parecía ser un conejo desollado, dando vueltas en el caldo.
¿No entendiste?, dijo el hombre en voz baja. No tenía contacto humano, en absoluto. Los silbidos eran mis canciones de cuna y mis velorios, agregó. Su mano derecha parecía llena de cicatrices, especialmente heridas por mordeduras, y sus guantes estaban parados en su rodilla, ya que estaba en una cómoda posición sentada sobre un pequeño trozo de roca. Ya veo, lo siento, si me traes de vuelta al Raikage de Kuno, estoy segura de que te recompensará, dijo, con curiosidad incluso en su estado. ¿Quién era el hombre? Mis jutsus médicos estaban un poco oxidados, respondió él, ignorando sus palabras, lo que la hizo fruncir el ceño, pero deberías poder caminar mañana, Jinchurikis. No es un buen augurio, tiene grandes poderes de regeneración, agregó. Parece que me conoces, pero yo no te conozco a ti. Cuando ella señaló eso, el hombre se rió entre dientes. No soy nadie en particular, pero te traeré de regreso a la aldea ileso y ileso, puedo prometerte eso, si no preguntas más mi nombre. Mientras hablaba con dulzura, Yujito suspiró. Bien, ¿hay algo para cenar?, preguntó. Sintió el hambre haciéndole un agujero en el estómago. ¿Cuántos días habían pasado desde que la capturaron? Sí, caldo, respondió, sacando lentamente el caldo de la sopa de conejo. Tu estómago está gravemente herido, podrás, enfatizando la palabra, vomitará cualquier cosa que no sea líquida. Yujito gruñó levemente, pero permaneció en silencio, mientras el hombre levantaba lentamente su cabeza con la facilidad de la práctica, dejándola beber lentamente la sopa caliente, antes de dejar que su cabeza descansara una vez más sobre el cojín. ¿Cojín? ¿Sobre qué está descansando mi cabeza?, preguntó ella. Eso sería parte de mí, dijo una voz sibilante masculina. Soy Ikari, la cabeza de una serpiente con escamas negras, apareció en su visión por un momento, mirándola con ojos dorados. Yujito abrió la boca con incredulidad. ¿Era que, Kuro? ¿Conoces a Kuro? La serpiente inclinó la cabeza hacia un lado, antes de volver su mirada hacia el sabio, que no dijo nada, pero le entregó el estofado de conejo a Ikari, quien alegremente se lo comió entero, mientras el caldo restante era tragado por el hombre. Estoy esperando si conoces a Kuro, murmuró Yujito. No respondo esa pregunta, respondió el hombre, ya que podía escuchar el débil gemido del Nibi Jinchuriki detrás de él, y no responderé muchas otras. Debería agradecerte por salvarme la vida, pero lo estás haciendo difícil, ¿sabes? La mujer rubia suspiró. ¿Puedes al menos decirme qué día es? Esperaba no llegar tarde al cumpleaños de su Otouto, al menos no eso. Es el 1 de octubre, respondió el hombre. 9 días hasta el día en que nació una bestia, agregó. Yujito entrecerró los ojos. Si su cabeza no estuviera apoyada contra una serpiente gigante, y si no estuviera tan destrozada tanto en el cuerpo como en el chakra, haría que el hombre pagara. ¿Yo también soy una bestia?, ella preguntó. Te estás refiriendo al día en que el Kyuubi Jinchuriki cobró vida, ¿verdad?, agregó. Tal vez se había equivocado, podría ser el cumpleaños de su suegra, aunque dudaba que alguien tuviera algo que ver con un hombre grosero como él. No, solo él, era un monstruo, después de todo, respondió el hombre, mientras la mirada de Yujito se volvía asesina sobre el hombre. Tú, puedes irte, me las arreglaré para volver solo con Kuno, una vez que haya descansado. Mientras murmuraba eso en voz baja, el hombre se rió entre dientes. ¿Qué es tan gracioso, Sage?, ella escupió. El hombre la estaba poniendo nerviosa, cuando lo vio sacudir la cabeza. Te traeré de regreso a Kuno, porque quiero desafiar la cascada de la verdad, murmuró. Eres mi boleto gratis para una buena oportunidad, agregó. Yujito levantó una ceja. Ya veo, ¿crees que el Raikage lo aceptará si digo que no? Ella sonrió. El hombre era pobre en contactos sociales, ella le enseñaría a ofender a su Otouto. Bueno, te salvé. ¿Qué fue? ¿Querer encontrarte con ese monstruo una vez más? Yujito se lanzó hacia arriba, agarrando al hombre por la camisa, o al menos intentándolo, ya que el dolor agudo que sentía en todo el cuerpo la hizo llorar y convulsionar, mientras caía de nuevo, con calambres por el dolor que sentía en todo el cuerpo. Tuviste suerte, dijo el hombre en voz baja, si me hubieras tocado, habrías muerto. Mientras se volvía a poner los guantes, sonrió. Duerme bien, Nisan. Yujito cayó lentamente en la inconsciencia, mientras el hombre lentamente dejaba que su mano derecha brillara con un verde brillante, antes de comenzar a curar las heridas internas que la mujer se había causado a sí misma por la repentina sacudida. ¿Estás seguro de que así es como deseas hacerlo?, preguntó Ikari, mirando con sus ojos dorados al hombre. Menos preguntas, más tiempo para hacer mi trabajo. Si no lo hago, probablemente me amarrarán, y no puedo, todavía no. La voz tenía un tinte de tristeza, mientras susurraba a los desmayados. Y la forma dormida de la mujer, ni siquiera me reconoció. He cambiado demasiado.
Tu amabilidad sigue siendo la misma, dijo la serpiente blanca, Yami, mientras se deslizaba lentamente, sus ojos heterocrómicos, uno azul y el otro verde, mientras ella duerme, y tú también, yo haré guardia. El hombre hizo una breve sonrisa, antes de suspirar. Bien, Yami One-chan, y con eso, dejó caer lentamente la cabeza, con delicadeza, sobre otra sección del cuerpo de Ikari. Konoha Danzo frunció el ceño. El informe era inquietante, pero no demasiado. Solo significaba que este Akatsuki era realmente un problema. Si Kumo perdiera todo su Jinchuriki, aún sería fuerte, pero contra los enemigos... No, había una necesidad de alianzas más fuertes. Tsunagakure aún mantenía su Jinchuriki, aunque las voces le decían que se había calmado, inmediatamente después del asedio de Konoha, y que había hecho todo lo posible para mantener buenos términos con Konoha, para que el temor de cadenas para ir por él una vez más. Era algo extraño, que el chico se hubiera convertido en el Kazekage, un shinobi fuerte, pero temblaría al esconderse ante la primera señal de una mujer pelirroja con cadenas. Una vez descubierto, se había convertido en algo común en Suna, hasta que los hermanos del Kazekage hicieron dicho, práctica parada, a través de la fuerza de las armas. Una pena por los herreros y el tintorero, pero hizo que el Ichibi estuviera más en paz consigo mismo. Ahora, había una necesidad de volverse hacia los otros grandes países, como Mist, o incluso Iwa. Iwa había sido más abierta con respecto a ella después de escuchar el destino del cuarto Hokage, yendo tan lejos como para enviar anónimamente a Danzo una botella de buen vino. Y un boleto de felicitación. Era evidente que el vino estaba envenenado, pero al menos lo que contaba era la idea. Hizo una mueca al leer la cita que tenía para el mes y, excepto muchas que en realidad podrían considerarse actuando como una organización benéfica, algo importante estaba ocurriendo hoy. Una reunión en su oficina había sido programada por la Tierra de Hierro. Estaba seguro de que no se necesitaría mucho para resolver el problema. Sabía que no se les podía culpar por dejar ir al Jinchuriki antes de tiempo, era obvio, su muerte también había sido referida, así que ¿por qué ahora? La puerta se abrió, cuando ordenó a su secretaria que dejara entrar al mensajero. Godaime-sama, el mensajero de la Tierra de Hierro vestía una armadura de samurái, con un asta de bandera blanca plantada en la parte posterior de su hombro, una señal de que era un mensajero neutral. Vine por la transferencia del Jinchuriki de Kumo a Konoha y su regreso. Danzo hizo una mueca, envió una carta a la Tierra de Hierro informando de su liberación anticipada. No. Estoy seguro de que hay un malentendido, lo devolvieron hace 3 años, ya no lo tenemos, respondió Danzo, mientras el mensajero de la Tierra de Hierro negaba con la cabeza. El Kyuubi no ha reaparecido en ninguna parte del mundo, Godaime-sama. Eso significa que todavía hay un Jinchuriki del Kyuubi. Por lo tanto, debe devolver el Jinchuriki del Kyuubi a Kumo. Eso está establecido en el contrato, un perdido. El arma debe ser encontrada y devuelta. Los nudillos de Danzo temblaban mientras hablaba. Seguramente bromeas, entiende que no tenemos forma de, puedes hablar con Kumo y arreglar una forma, tal vez una investigación conjunta del Jinchuriki en cuestión. Mientras se encuentre y se lo entregue a Kumo, o mientras lo busques junto con Kumo, no haremos comentarios. Replicó el mensajero, desafortunadamente, el contrato es vinculante, para el puesto, agregó mientras Danzo simplemente asentía, incluso cuando un ninja de rango S desaparecido Minato Namikaze logró ponerlo nervioso. ¿Hay algo más? Preguntó Danzo. Bueno, lo hay. Mifune-sama ha considerado digno de enviar un examinador de Ironland para trabajar junto con el grupo que busca el Kyuubi Jinchuriki. Debería estar llegando a Kumogakure mientras hablamos. Su nombre es Toruna, es un rastreador experto. Sugerimos una célula de 4 hombres, con Toruna como el 5.º hombre, pero no intervendrá contra los shinobis de otros países, solo faltan los nins y los bandidos. Danzo asintió. Bueno, si incluso la Tierra de Hierro quisiera desperdiciar a un hombre, entonces le daría al equipo 2 personas que considerara adecuadas. Programaré una reunión con el Raikage, para discutir la situación. La Tierra de Hierro será informada lo antes posible. Mientras el mensajero se disculpaba, Danzo se volvió hacia la ventana. El pueblo de Konoha se estaba volviendo fuerte y poderoso. Los shinobis fueron entrenados y los huérfanos se convirtieron en root. El poder de la hoja estaba creciendo hacia los cielos y aún más. Sin embargo, sabía que iba a necesitar más potencia. Más fuerza, y eso vendría de la niña de 3 años que estaba siendo entrenada. Fácilmente podría derrotar a sus oponentes de la misma edad, pero necesitaba envejecer y obedecer, y para eso, acababa de encontrar la manera perfecta, un sauna de Aero Butter que haría maravillas, si tan solo la aldea no lo hubiera hecho.
no ha sido destruido, junto con la fuente obstruida por una montaña entera, más un río. Pero Danzo sabía que, en el fondo, el agua del héroe todavía se estaba formando. Solo necesitaba algo de tiempo para extraerlo, 3 años, para ser precisos. El agua yacía en un pequeño vaso cristalino, escondido dentro de un jutsu de almacenamiento. Primero la niña tenía que perder todas las emociones, matar a su mejor amiga, su madre, y luego sería una herramienta silenciosa para su voluntad. Silenciosa y letal, como la bestia que albergaba en su interior. Pensar que su verdadera madre caminaba por las mismas calles de Konoha junto a ese estúpido esposo suyo, ambos todavía de luto por su pérdida. ¿Sakura Haruno ha alcanzado el rango de Chunin? Bueno, podría enviarle una demostración extraordinaria de jutsus médicos, una fuerza abrumadora, una personalidad arrogante que apenas se puede controlar. Tiene sentimientos por el Kyuubi Jinchuriki, mientras Danzo reflexionaba sobre una información personal que solo el Hokage pudo ver, o, mejor aún, que solo él podría haber producido por sus agentes secretos, reflexionó sobre otro, Yakumo Kurama, rango Chunin, especialidad en Genjutsu, realistas, tiene sentimientos por el anterior Jinchuriki del Kyuubi también. Danzo se rió, qué pequeño ladrón de corazones eras, Naru-chan. En algún lugar, en los campos de entrenamiento de Konoha, cierta chica de cabello rosado se quedó mirando los 3 troncos de madera y la hierba y los árboles a su alrededor. Recordó el dulce recuerdo de cuando al principio había sido una niña que gritaba mal, su primera vez con Katsumi y Sasuke, viendo al chico frente a ellos. Naruto no parecía fuerte, debería haber sabido que no debía juzgar por las apariencias, el recuerdo de la estupidez que quería hacerle a Katsumi, el kunai en su mano, el chico gritándole, Katsumi perdonándola sin embargo, y finalmente, ellos pasando con gran éxito. El chico estaba muerto. El propio Kakashi, el ninja imitador que, después de la pérdida de 2 de sus alumnos, se había encargado de entrenarla junto con Tsunade Taichou, le había dicho cómo deseaba ser llamado el legendario Sannin. Había hecho todo lo posible para no engañar a ninguno de sus 2 maestros, y ahora estaba mirando el tronco de madera, donde ella, en particular, había sido atada. No había estado muy atada, no, apenas era un nudo, el chico no quería hacerle daño a ella, ni a sus 2 compañeros, pero ahora se estremeció, pensando en ese chico, con su actitud amable y su gentileza. Sonrisa, sus palabras tranquilizadoras, pensó en cómo murió, un desastre ensangrentado bajo pesos, cadenas y grilletes, asesinado por sus propios padres, un desastre brutal, una aventura brutal y, sin embargo, él seguía calmándola y hablándole amablemente, él que tenía cicatrices mucho peores que las de ella. Le dio un puñetazo al tronco de madera, lo atravesó con sus puños mejorados con chakra y lo golpeó hasta que se convirtió en polvo de sierra. Debía olvidar el pasado, tenía que caminar hacia adelante, siempre hacia adelante, para volverse lo más fuerte que había. Ahí fue donde Kakashi la encontró, y donde el Jounin de cabello plateado la esperó para terminar de ordenar sus emociones. Los Genins tendrían otra misión de colocar un nuevo tronco en el suelo, de eso estaba seguro. ¿Algo está pasando?, preguntó Kakashi, tratando de aligerar el estado de ánimo con su ojo sonriente Genjutsu, mientras Sakura volvía su mirada verde hastiada hacia el sensei. No, es solo que se acerca el 10 de octubre, y era el cumpleaños de Katsumi-chan, susurró Sakura, y luego pensé en Naruto también, ya que eran gemelos, pensar que su familia le haría eso, su familia, apenas dijo eso, sacudiendo la cabeza, no debería insistir en el pasado, Kakashi-sensei, pero, es tan difícil, por la noche, olvidarlo. Conozco la sensación, respondió Kakashi, rascándose la nuca. Estaba aún más dolido, porque no solo le había pasado eso a un chico al que había enseñado personalmente, a quien había visto endurecerse en una situación similar a la suya, para defenderse por sí mismo, sino porque ese chico educado ya no era su menino. Clon ya no estaba, para alegrar el ambiente, para leer Icha Icha con él, y probablemente nunca usó el tinte plateado, ni siquiera en broma. Era triste, pero él era un Jounin y estaba acostumbrado a perder gente. Siguió doliendo durante mucho tiempo, hasta que finalmente el dolor se alivió. ¿Cómo está Rin-san?, Sakura le preguntó al ninja imitador, sabía que tenían una aventura, pero mantuvo el término cortés. Bien, ella sugirió sutilmente que deje de leer los libros de Icha Icha, Kakashi se estremeció, y tome la colección de terror de cierto Toruna-san, sacudió la cabeza, recordando cuán vívidas eran esas historias. ¿Ese famoso autor de la Tierra de Hierro? Sakura preguntó. Mi madre simplemente parece que no puede dejar de leerlos, aunque luego mira debajo de su cama durante horas, se encogió de hombros, las historias de terror no eran su pan.
De todos modos, el Hokage nos llamó a su oficina, hay algo importante que debe decirnos, reflexionó Kakashi, y ya llevamos 20 minutos de retraso, agregó con una risa suave. La frente de Sakura tenía una vena abultada, mientras entrecerraba la mirada hacia Kakashi, antes de lanzar rápidamente un golpe de derecha directamente a su libro Icha Icha, reduciéndolo a polvo con un solo golpe preciso. Mi libro. Kakashi se quejó, ya que en realidad la había dejado hacer eso, para calmarse, pero aún así, era una edición autografiada. ¿Qué voy a hacer ahora? No podemos dejar que el Hokage espere, Kakashi-sensei. Vamos. Con eso, Sakura salió corriendo, seguida por el imitador Nin. Yakumo había estado inquieta, en el mejor de los casos, ya que la habían llamado a la oficina del Hokage, pensó que algo estaba pasando y que sería malo, para ella, tal vez la llamaron para sus noches con la copia de Naruto. Ella no debería haber hecho eso, creando una ilusión y genjutsu de él, haciéndolo real solo para estar con él, pero necesitaba su sonrisa. Necesitaba que le acariciara suavemente la larga cabellera color avellana, tejida en una trenza, necesitaba que le dijera que sus ojos eran bonitos, que había crecido bien, que su atuendo ninja, que consistía en un tanto en la cadera y pantalones cortos, la falda morada, con una chaqueta verde de manga larga y una camisa azul claro era adorable, lo necesitaba. Si al Hokage no le gustaba y le ordenaba que no lo hiciera, probablemente tendría que rogarle que lo reconsiderara. Era su forma de afrontarlo, no era tan malo. ¿Quién podría haberla espiado? Naruto solo acudía a ella cuando estaba sola, en la casa, o a altas horas de la noche, cuando todos los demás dormían. Él era su mejor amigo, incluso cuando estaba muerto, y eso, que ella no quería perderlo, ni siquiera con el Shinigami. Así que esperó, durante 25 minutos esperó, dentro de la oficina del Hokage, con Danzo garabateando en silencio en el escritorio, mirando el reloj y luego garabateando de nuevo. Finalmente la puerta se abrió. Lamentamos llegar tarde, Hokage-sama. Kakashi-sensei tuvo dificultades para encontrarme. Sakura exclamó, cuando Danzo apenas hizo un gesto de reconocimiento a ambos ninjas, antes de hacerles un gesto para que cerraran la puerta y activaran los sellos de privacidad. Ha llegado a la atención de la Tierra de Hierro, que ya no tenemos el Kyuubi Jinchuriki, habló lentamente, mientras las miradas de estupor y de no entender tenían lugar en ambas chicas, mientras que Kakashi simplemente entrecerró su único ojo. Tampoco Kumo, no nos hemos ocupado mucho de leer el contrato con la Tierra de Hierro, pero tuvimos la culpa de devolverle Naruto a Kumo antes de que terminara el plazo, sin escoltarlo adecuadamente. Ya que nunca llegó a casa, nunca pasó oficialmente a Kumo. Pero murió a mitad de camino, su cuerpo, Kakashi habló en voz baja, había participado en la búsqueda del cuerpo del niño con sus propios perros y había visto el cuerpo. Sí, pero el Kyuubi nunca reapareció ni una vez en estos 3 años, respondió Danzo, lo que significa que alguien, en algún lugar, lo tiene como rehén, no tiene el Jinchuriki de la bestia. La expresión de Sakura se endureció, solo tenía la idea de quién era. Así que, existe la posibilidad de que sea, Yakumo habló en voz baja, con un pequeño destello de esperanza en sus ojos, que fue interrumpido por el mismo Kakashi. No, murmuró el Jounin, está muerto. Vi el cadáver, lo comprobé, era él. Está muerto. Ese monstruo lo mató, y probablemente se llevó al Kyuubi con él, y probablemente lo puso dentro del hijo de Yugao-san, mientras sacudía la cabeza, para probar firmemente su punto, Danzo asintió con una pequeña mueca. De todos modos, la Tierra de Hierro ha enviado un rastreador a Kumogakure, para ayudarlos a rastrear al Jinchuriki, debemos ayudar en la operación, si no deseamos infringir el contrato hecho, y para eso, ustedes dos han sido elegidos para ayudar, mientras Danzo señalaba a las dos chicas, con los ojos muy abiertos. Tú, por otro lado, Atake-san, escoltarás a los dos Kunoichi Sakura Haruno y Yakumo Kurama a Kumogakure, asegurándote de que lleguen vivos y bien, para ayudar a ayudar. Cuando Danzo terminó de hablar, Kakashi levantó una ceja. ¿Por qué ellos y no un equipo de rastreo? ¿Como el de Kurenai? La pregunta era sólida y, más allá del estupor inicial, una sensación fría se abrió camino dentro del alma y el estómago de la niña, mientras Danzo murmuraba en respuesta, un par de segundos después. ¿Quién dice que no los enviaré también, Atake-san? Si bien trabajarán específicamente, estos dos kunoichis trabajarán para mantener la alianza con Kumogakure, por cualquier medio posible. Ante esas palabras, los ojos de Kakashi se entrecerraron. Básicamente, el hombre estaba insinuando sutilmente que las dos chicas tendrían que seducir para abrirse camino a través del rastreador, y probablemente a los ninjas Kumo asignados, Vamos a ser peso muerto y desechables, ¿verdad? Sakura murmuró.
Somos los token ninjas asignados al rastreador, por lo que la alianza se mantiene y Iron Land no toma medidas. La mirada de Yakumo se desvió. Por todo el entrenamiento que hizo, parecía que nunca sería más que un peso muerto, a los ojos de algunas personas. Si deseas pensarlo de esa manera, entonces sí, susurró Danzo, o podrías intentar demostrar que estoy equivocado, encontrarlo a él primero y luego al equipo rastreador, agregó el Yami de los Shinobis, levantándose de su escritorio. Usando su bastón para mantenerlo firme sobre sus pies. ¿Qué pasa si ha terminado en una aldea enemiga? Yakumo, volviendo su mirada hacia arriba, preguntó nerviosamente. El rastreador de la Tierra de Hierro tiene un permiso especial, siempre y cuando sigas cada uno de sus movimientos, no deberías sufrir ningún daño, respondió Danzo. Esta será una misión prolongada de nivel B, para ustedes dos, y una misión de escolta de nivel C para ti, Atake-san, no traiciones mis expectativas, por todos los medios, completa la misión. Con esas palabras finales, golpeó suavemente el suelo con su bastón de madera, mientras los tres ninjas frente a él lo saludó, antes de irse a prepararse. Qué irónico, que lo que todos buscan esté escondido justo debajo de sus narices. Otogakure entonces, explica, ¿por qué nosotros tenemos que ir con él para obtener el rastreador de la Tierra de Hierro? Sumire preguntó, entrecerrando los ojos hacia Kabuto. La chica de cabello azul suelto había crecido, en ciertas áreas, luciendo un leve aumento en el pecho que se notaba, y había crecido un par de pulgadas más, lucía en la espalda de lo que parecía una camiseta de gimnasia, de color púrpura, un ninjato. La camiseta no tenía mangas, para revelar debajo un jersey naranja de manga larga, que tenía, debajo, una camisa verde y marrón. Horror en el sentido de la moda, pero nadie comentó al respecto. Porque, Sumire-chan, Orochimaru-sama necesita el rastreador para sus propósitos y para localizar a tu Oni-san, ¿no quieres eso? Al ser una entidad neutral, no te atacará, solo tienes que empujarlo para que te siga. Eres el mejor conversador, señaló Kabuto, estarás con Karin-chan y Tayuya-chan, no veo cómo él podría hacer un movimiento contigo, si ese fuera tú, pero fue interrumpido por Sumire empuñando un kunai en su mano derecha, apuntándolo al médico Nin. Si lo hace, lo castraré, señaló, a lo que Kabuto asintió, hasta que recupere a Oni-san sano y salvo. Se rió del horrible y repugnante juego de palabras, al menos en la mente de Kabuto, no tengo tiempo para el amor, y. Él era la razón por la que no podía acercarme a Oni-san tanto como quería. Sharingan o no, no veo por qué Orochimaru-sama cree que lo necesitamos. Kabuto negó con la cabeza antes de preguntar. ¿Estás buscando? Nunca. Sumire respondió, sacudiendo la cabeza. Cooperaré con él, pero no puedo garantizar que regrese de una sola pieza, si se vuelve quisquilloso. ¿Entendido? Bien por mí. Kabuto pensó que probablemente a Orochimaru no le habría importado un cuerpo sin esa parte. ¿Para qué lo usó? Para empezar. Orochimaru estornudó. Alguien le estaba haciendo bromas de pedofilia. Sacudiendo la cabeza, Karin, que había estado al lado de Sumire durante todo este tiempo, reflexionó sobre un pensamiento. Pero, ¿y si simplemente le dan el Kyuubi a otra persona? ¿No significaría eso que Naruto? Karin se arrodilló, ¿por qué no aprendió a no hablar junto a Sumire? El ninjato voló en el aire, seguido de una ráfaga de kunais, agujas senbon e incluso sais, solo para aclarar el punto. Sí, si vuelves a hablar de esa cosa imposible, te mataré, Karin-chan, murmuró Sumire, su rostro se estrechó en una mirada de ira. Lo siento, todavía está vivo y coleando, obviamente, tan fuerte que puede esconderse de cualquiera, pero no de tu amor, ¿verdad? Karin dijo dócilmente rápidamente, mientras Sumire, en realidad, se sonrojaba. Bueno, él está esperando fuera de la aldea, listo para partir cuando tú estés listo, murmuró Kabuto, trata de calmar tus nervios, Sumire-chan, tu Oni-san no querría que tuvieras arrugas por el estrés, ¿lo haría? La Otonin de cabello azul volvió a sonrojarse levemente, antes de excusarse junto con Karin para ir a buscar a Tayuya y sus suministros. ¿Crees que Tayuya-chan lo va a violar? Karin preguntó en un tono burlón a Sumire, quien se encogió de hombros. Ella puede hacer lo que quiera, ¿escuchaste a Kabuto-san? Ese chico solo necesita regresar de una pieza. Un pensamiento cruzó la mente de la chica de cabello azul, sobre Tayuya teniendo una relación sexual con el Uchiha, hizo su escalofrío, pero dudo que vaya tan bajo. Todavía podría pensar, bueno, terminemos con esto, murmuró Karin, Orochimaru-sama quiere que esto termine rápido, así que puedo ir al refugio del este para ayudar en algunos experimentos, agregó con cuidado. Entonces acabemos con esto rápido, gruñó Sumire, mientras golpeaba pesadamente a la única chica de la sala de sonido 4. ¿Qué diablos quieres?
Estoy ocupado, vuelve más tarde. La respuesta llegó con un grito, ya que tanto Karin como Sumire podían escuchar lastimeros gritos de ayuda, pero en un tono más bajo y apagado, provenientes del interior. Tenemos que ir a convencer a un rastreador experto de la Tierra de Hierro para que venga con nosotros, Tayuya-chan, ¿sabes lo desgarrados que están esos samuráis? Karin bromeó y, muy pronto, escucharon un pequeño grito, un hueso rompiéndose, y luego Tayuya ya estaba afuera, vestido y listo para irse. ¿Por qué no dijiste eso antes, maldita cereza? La mujer murmuró, estoy cansada de las papas fritas, ¿por qué no puedo encontrar un hombre que dure? Tal vez porque eres un poco demasiado, excesivo. Karin respondió. Quiero decir, ¿de verdad, llevas el término juguete para niños a un nivel completamente nuevo? Bromeó con la mujer de cabello rosado que maldecía, mientras Sumire ponía los ojos en blanco antes de acelerar el paso, tenía pocas cosas que tomar. Y en un par de minutos, estaban todos listos para partir. Cállate, monja de clausura, maldijo Tayuya, mientras comenzaban a caminar fuera de la aldea, solo para ver a un hombre que vestía una camisa blanca, con el pelo de punta azabache, el Sharingan claramente visible en sus ojos y vestía pantalones morados, un katana colgando de su espalda. Rodó los ojos, viendo a las tres chicas. Orochimaru tenía una especie de perverso sentido del humor, lo iban a retrasar. Se había entrenado duramente, durante 3 años, para volverse lo suficientemente fuerte como para matar a su hermano, y ahora lo enviaron en una búsqueda para rastrear a un rastreador y convencerlo con sus ojos para que los siguiera de regreso a la guarida de la serpiente Sannin. Se decía que el rastreador de Iron Land era bueno, probablemente sería capaz de rastrear incluso a Itachi, y luego, tendría su venganza. El verdadero propósito era convencer al hombre para que los siguiera, pero Genjutsu sería la clave para hacerlo, si se negara. Es por eso que el equipo había sido seleccionado para tener a alguien que resistiera si el hombre atacaba, ese era Sasuke, y alguien para Genjutsu, ese era Sasuke, por lo tanto, en la mente de Cabello Negro, las otras 3 chicas eran simplemente peso muerto, y debería haberse quedado en casa, tejiendo, tal vez. Es el último de los Uchiha. Rápido. Salta lejos de su mirada inquietante. Sumire se rió entre dientes, cuando una vena se hinchó en la frente de Sasuke. Una vez que descubrió quién era ella en realidad, se sorprendió, solo un par de meses con Orochimaru la habían hecho fuerte, y ahora, con 3 años de entrenamiento, ambos eran más fuertes, obviamente él era más fuerte que ella. Pero nunca habían tenido una pelea, todavía, por lo que era difícil de probar. Sumire-chan, recuerda que él es el capitán del equipo para esto, murmuró Karin antes de mirar en reconocimiento al chakra del niño. Estaba oscuro, bien, y un poco frío, no era nada como el hermano de Sumire, que era fuerte, tosco, pero también cálido y que ardía con fuerza. Por el amor de Dios, pongámonos en movimiento, quiero que los abdominales del samurái se muevan contra mí. Tayuya gritó, babeando ligeramente por un lado de la boca, antes de que la mirada de Sasuke sobre ella la hiciera detenerse. Vámonos. Pero recuerda, yo soy el que está a cargo. Con esas duras palabras, Sasuke se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Kumogakure. Ahora era más fuerte, y un paso más cerca de Itachi, mataría al hombre, de eso Sasuke estaba seguro. Lugar desconocido niños, estoy en casa. Kusina Namikaze sonrió cuando entró en la cabaña de madera en Amegakure, donde muchos niños y niñas estaban de pie sonriendo y saludándola, ya que ella era la directora del orfanato en cuestión. La ciudad era de refugiados, y junto con su esposo, habían sacado de la nada este orfanato. El dinero procedía de la caza de nin desaparecidos de Minato y de su trabajo con sus colegas, mientras que ella, ya no podía hacerlo. Había querido dejar de ser una ninja después de dar a luz, pero cuando Minato le contó lo que había sucedido, no podía creerlo. Tenían gemelos, ya uno le habían dado las 9 colas, por orden de Danzo y engañando al tercero, haciéndole creer que era la única manera. Solo las acciones de Minato como Hokage habían impedido que el niño se convirtiera en un arma sin sentido, pero Danzo se había abierto camino a través del consejo, y años más tarde, se lo habían llevado, sin que Minato pudiera hacer nada. Todavía tenía a Katsumi en ese momento, pero después de un par de años, habían encontrado a Naruto una vez más, pero él se había convertido en un arma sin sentido, obra de Danzo, y ya no era su hijo. Lo fingió, para ser traído de vuelta a la familia, pero lo hizo para acercarse a Minato, para que perdiera su posición como Hokage al falsificar documentos que lo acusaban de asesinatos y cosas horribles, y aunque ella lo había amado. Él la había traicionado incluso a ella, haciéndola enloquecer con el uso de venenos, hasta que al final se rompió repetidamente, casi matando a sus propios genins asignados y asesinando a ambos.
Minato había hecho todo lo posible para protegerla a ella y a Katsumi, pero durante una misión en Takigakure, el niño había causado la destrucción de la aldea e hizo que sus asociados de Danzo secuestraran a su hija y se la dieran a Orochimaru, el monstruo serpiente. Katsumi aún estaba viva, pero ya no los reconocía, y no la habían encontrado a pesar de haber viajado disfrazada por toda la Tierra del Sonido, en repetidas ocasiones. Entonces se habían mudado a Amegakure y habían comenzado una nueva vida. Minato había hecho todo lo posible para que se sintiera cómoda, ya que realmente la amaba y ella también lo amaba. No podía evitar llorar, a veces, pensando en cómo su hijo había causado todo ese dolor en su familia. Ella solo quería destrozar a Danzo, eso era seguro, pero en su hijo, tenía emociones encontradas. Él había sido la causa de sus ruinas, pero él era su hijo, y había actuado bajo la compulsión de Danzo. Él era solo otra víctima, aunque Minato había dicho que el chico había seguido voluntariamente a Danzo por el poder, ya que estaba celoso de cómo trataban a Katsumi mejor que a él. No recordaba mucho, la amnesia que padecía le daba dolores de cabeza ciegos cada vez que deseaba recordar algo. Sin embargo, recordaba el rostro de Katsumi. 2 colas de caballo rojas, una sonrisa brillante, ojos azules. No podía recordar a Naruto, en absoluto. Para llenar el vacío, se había hecho cargo de un orfanato y había acogido a muchos de los niños que llegaban sin familia, como resultado de guerras y escaramuzas en las aldeas, o incursiones de bandidos. Amegakure era un pueblo de refugiados, y muchos vivían casi en la pobreza o en condiciones absolutamente degradantes. Había jurado cambiar eso, y creía en ello. Hoy nos toca Iso, Tebayo. Dijo con una sonrisa, mientras los niños vitoreaban mientras iba a la cocina. Su asistente, Conan, ya estaba en el trabajo. Le gustaba hacer origami de papel y fue de gran ayuda. Gracias, Conan-chan, no sé qué haría sin ti, respondió Kusina sonriendo, mientras comenzaba a desollar los conejos atrapados. Si no había suficiente dinero, al final del mes, la caza resultó ser un sustituto válido. Nunca es un problema, Kusina-chan, respondió la otra mujer con una sonrisa. Disfruto ayudar a otros que tienen tan mala suerte como yo una vez, agregó, con una pequeña sonrisa torcida. ¿Crees que Minato y Nagato-kun van a volver a casa pronto? La mujer pelirroja sonrió, pensando en el primo perdido que había encontrado aquí, en Amegakure. Supongo que dijeron que tomaría un tiempo atrapar a ese nin desaparecido en particular, algo sobre que él puede usar un extraño chakra parecido a un meteorito. Dudo que haya algo que esos dos no puedan hacer juntos. ¿Me hace sentir celosa en algún momento?, respondió Kusina con un pequeño puchero, después de haber terminado de despellejar al conejo. Conan se rió suavemente, tomando el juego desollado y cortándolo rápidamente, quitando los huesos con su propio cortapapeles personal. Por otro lado, Kusina comenzó a lavar y limpiar las verduras. La charla trivial era algo que ambas mujeres disfrutaban, mientras cocinaban, mientras los niños, al menos los mayores, ponían la mesa. Era la vida, su vida desde el último año y medio. Ella solo esperaba, algún día, que Minato en su viaje encontraría a Katsumi-chan y la traería de vuelta a casa. Toruna el Nibijin Chuuriki no parecía conocer la palabra silencio. Era desconcertante tener que llevarla a cuestas, especialmente cuando la mitad del tiempo intentaba frotar sus pechos contra él, con la esperanza de seducirlo. Había dejado de intentar conseguir su nombre, al menos. Eso no impidió que dejara de hacer cientos de preguntas diferentes. Como su lealtad a qué aldea shinobi, si era un sabio, si odiaba a Jinchuriki, por qué odiaba a Kyuubi en particular, y así sucesivamente. Por favor, ¿puedo hacerme callar, Niri-san? El hombre siseó, ya que estaba en la ronda final de escalones de roca, antes de finalmente estar a la vista de la puerta de Kumo. No, soy tu boleto para obtener el entrenamiento de la cascada de la verdad, ¿eh? Entonces al menos podrías actuar con amabilidad. ¿Sabes, Sage-san? La mujer rubia habló en voz baja, tienes hombros tan anchos, ¿verdad? ¿Entrenar duramente? Toruna puso los ojos en blanco, ¿por qué no podía entender que él sabía que estaba tratando de obtener información sobre él? No respondo. Todavía no puedes caminar, ¿verdad? Como si la creyera, sabía, después de los primeros 4 días, que ella podía caminar sola, pero había comenzado a insistir en que la llevara a cuestas. Para su consternación, incluso era lo correcto para llegar más rápido, ya que solo le tomó 2 días a toda velocidad para cubrir el camino restante hacia Kumo. Ahora solo tenían que doblar la esquina. No, soy una gatita herida, bromeó, intentando un tono coqueto que sonaba falso, todavía no puedo caminar.
Genial, un gatito herido regresa a casa, la voz llegó lentamente, detrás de ellos, ya que Daru y Be habían estado al borde de la desesperación, no habían encontrado a Yujito cerca y habían pasado los 3 días de búsqueda. Oye, hermana. Pensamos que habías pateado el balde. En lugar de eso, regresas a casa con un hombre. Hermano se va a sorprender con la raqueta. ¿Qué vamos a hacer por la felicidad? Be golpeó con una sonrisa, mientras el hombre que cargaba a Yujito levantó una ceja, antes de dejar caer a Yujito sin gracia en el suelo, haciéndola rodar ágilmente hacia abajo y volver a ponerse de pie. ¡Ey! Exclamó al hombre, quien le hizo una leve sonrisa. Entonces podrías caminar, señaló, antes de suspirar, puedes salir, te siento. El repentino llamado del hombre al cielo hizo que los 3 ninjas de Kumo levantaran una ceja sorprendidos. ¿Estaba el hombre loco? No fue hasta que una nube comenzó a moverse, que una serpiente blanca emplumada con ojos rojos descendió, sus alas blancas aleteando mientras aceleraba, hasta que casi se detuvo frente al hombre, mirándolo con sospecha. Soy la condenación blanca desde arriba, el acechador de los cielos, soy Shiro-chan. Y no me gustas, siseó, mirando al hombre, hueles a sangre y serpientes, y Kuro-sama me dijo que estuviera atenta a aquellos como tú, voló ágilmente detrás de él, ¿y tú serías un sabio? ¿Un sabio de qué? Aire frito, Shiro voló hacia atrás, como si estuviera detrás del hombre. Atrás emergió una serpiente negra y blanca, con un aire claramente enfadado. Cierra el pico, maldito lagarto espumoso. Habló el negro, silbando furiosamente, nadie le habla así al sabio de las serpientes. Especialmente otra serpiente. Habló la serpiente blanca, mirando mal a la voladora. Darui había ido por su espada, ya que Be se había tensado ligeramente. Yujito, en cambio, había abierto los ojos en estado de shock. Ella había estado sobre su espalda todo el tiempo, pero no los había sentido debajo de ella en absoluto. Ustedes dos, les enseñé el silencio, ¿no? El hombre suspiró, mientras las 2 serpientes en su espalda tragaban, antes de retroceder lentamente hacia su manto. La traje a casa, Toruna señaló a la mujer, me gustaría una reunión con el Raikage, si es posible, y sin un plumero de escamas parlante mirándome mal. Shiro estaba a punto de responder algo ingenioso de nuevo, pero Darui negó con la cabeza a la serpiente, ya que Be se había encogido de hombros ante el comentario del hombre. Bueno, podemos arreglar eso, trajiste a nuestro pequeño gato de vuelta a casa, dijo Be, aunque querrás mantener tu boca para ti mismo, Shiro-chan aquí tiene un tío bastante fogoso, agregó con un tono burlón a la serpiente de escamas blancas, que ya había volado, para advertir a Kuro del extraño visitante. Oye, ¿no querías ir a la cascada de la verdad, como recompensa por traerme de vuelta? Yujito preguntó, entrecerrando los ojos, ¿el hombre en verdad le mintió, para acercarse al Raikage y matarlo? Shiro había dicho que olía a serpientes y sangre, ¿era realmente un sabio, como el sapo sabio? ¿Un sabio serpiente? ¿Él era Orochimaru? El Raikage es por negocios, la cascada fue por placer, respondió el hombre, encogiéndose de hombros y sacando lentamente de su chaqueta un pergamino, con el símbolo de la Tierra de Hierro, tengo un mensaje para el Raikage, y eso es definitivo. Lo encontraré yo mismo si es necesario. Los ojos de Yujito se abrieron con sorpresa, el hombre era un mensajero de la Tierra de Hierro. Yo, el hermano te verá muy pronto, Samurai. Vamos, Darui. Con eso, Be y Darui tomaron la delantera, y el embajador de la Tierra de Hierro los siguió hacia la oficina del Raikage, cuando Yujito vio que la gente la miraba y regresaba con una sonrisa, saludándola y, en cierto punto, se sintió empujada a un lado por una kunoichi de cabello morado. Yujito-chan. Mi compañero de copas ha vuelto. Anko estaba borracha, enormemente, mientras abrazaba a Nebi Jinchuriki con fuerza, haciendo que los senos de ambas mujeres se juntaran en algo que hizo que Darui desviara la mirada, mientras que Be tenía una especie de actitud lasciva. Yo también me alegro de verte Anko-chan, pero por favor, ahora no es el momento, estamos escoltando a un mensajero al Raikage, mientras Yujito señalaba con su mirada al hombre, que se había detenido para mirarle. Sus ojos de un ligero color púrpura, ya que su cabello era rubio con manchas rojas, sus mejillas ligeramente cubiertas de escamas de color blanco y negro. Anko miró por un breve momento al hombre en cuestión, acercándose lentamente a él. Fin del capítulo.